Es un tiempo muy especial. Esto lo decimos siempre. Y yo tengo la costumbre de decir que el tiempo que Dios nos ha dado es un tiempo de aprovechamiento. Es un tiempo donde tenemos que sacar ventaja de la presencia de Dios, de la bendición del Padre. No podemos caminar por este mundo simplemente como seres humanos sencillos y comunes. Yo creo que la bendición del Padre nos transforma en personas especiales, no por lo que nosotros seamos, sino por lo que Él puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Hoy tengo una palabra para compartir contigo que estoy convencido que va a bendecirte, va por la obra del Espíritu Santo a expandir tu entendimiento y a que puedas recibir un poquito más de instrucción, de vida, para que puedas disfrutar todos los días de tu vida caminando en la perfecta voluntad del Padre. Puse por título a este pensamiento, cumpliendo su propósito. Cumpliendo su propósito. No, lo puse en un presente continuo para que podamos entender que ayer estábamos cumpliendo, hoy estamos cumpliendo el propósito de Dios y mañana debemos seguir cumpliendo el propósito de Dios. Es ahí donde todo se va a realizar, es ahí donde toda la provisión, los recursos, la paz, todo lo que viene de parte de Dios se va a desatar sobre nuestras vidas. Tengo un versículo para comenzar. Voy a leer solamente un versículo y luego me voy a dedicar a un pasaje de la Escritura donde espero usted me acompañe por unos 20, 25 minutos donde vamos a compartir esta palabra. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, el versículo 22, nosotros vamos a ver que el rey Saúl había terminado o había comenzado a hacer algo que desagradaba a Dios. Dios le había dado unas instrucciones por boca del profeta Samuel y cuando Samuel regresa en el término pactado, Saúl no había hecho lo correcto. Entonces hay una palabra que Samuel le da al rey Saúl que se la quiero compartir. Está en el versículo 22 y dice, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Wow, una palabra tremenda. Me llamó la atención que Esteban nos estaba hablando también de obedecer y yeca, y es muy importante la obediencia. Y con este versículo en la mente, con el entendimiento que va a venir de parte de Dios acerca de esta palabra, quiero que vayas conmigo también a Génesis. Vamos a ir a un pasaje muy conocido por aquellos que leen la Escritura. Génesis capítulo 22. Vamos a ir al primer libro de la Biblia, al versículo primero, Génesis 22, versículo 1 al 18, sí. Y vamos a ver ahí un relato que la mayoría conoce, la gente conoce, de que Dios un día habló con el patriarca Abraham para que presentase a su hijo Isaac en sacrificio en una montaña, que Dios le iba a decir. Y aquí está el relato de esa historia. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Llega así el relato hasta el versículo 18. No quiero leerle, pero yo creo que la mayoría de los que están ahí conectados
conocen la historia. Dice la Escritura que llegan finalmente hasta la montaña, los siervos se quedan allí, Abraham sube con su hijo Isaac, es el momento del sacrificio, y dice la Escritura que Abraham hizo todo el ritual previo, preparó el fuego, las piedras, puso allí a Isaac, su hijo, que era el que iba a ser sacrificado, era lo que Dios le había pedido. Lo ató, dice la Escritura, que en el momento que Abraham levantó el cuchillo para sacrificar, para degollar a su propio hijo, aquel que él amaba. ¿Usted se imagina esa escena? Bueno, la Escritura dice que en el momento que Abraham levantó el cuchillo, el Señor se presentó en aquel lugar diciéndole: Abraham, no hagas eso, la verdad, ahora entiendo de que tú me amas. Y dice que al darse vuelta encontró un carnero trabado en el zarzal. Allí estaba el animal para el sacrificio. Y adoraron, sacrificaron, y dice la Escritura que volvieron juntos. Ahora, yo lo que quiero enfocarme no es tanto en lo que muchas veces hemos predicado acerca del corazón de Abraham, de Isaac. Lo que yo quiero compartir contigo tiene que ver con este tema que leíamos en el versículo que compartimos hace unos minutos, que tiene que ver con el sacrificio, que tiene que ver con la obediencia y el prestar atención. Yo creo que por Abraham ser un hombre obediente y atento a lo que Dios le hablaba, pudo seguir las instrucciones que Dios le dio. Porque a veces hay gente que puede ser obediente, pero si no entendí y soy obediente a lo que no entendí, el resultado no va a ser el mismo. Entonces yo miraba en este pasaje, lo primero que puedo ver es que es el monte Moriah, es un lugar de encuentro, es un lugar donde Abraham se iba a encontrar con Dios. Todo lo que habla en la Escritura de montañas o de montes o de lugares altos es un lugar de contacto, es un lugar de relación. Y allí estaba ahora Abraham, llamado por el mismo Dios a subir a una montaña donde él le iba a decir cuál era la montaña y allí sacrificar a su hijo Isaac. Tremenda historia, tremenda historia. La verdad que hay muchísimo para hablar ahí, pero lo primero que quiero destacar es que el monte es un lugar de encuentro. Es un lugar donde la presencia de Dios se habría de manifestar, donde la voz de Dios habría de escucharse, donde las directivas de Dios se dejarían oír para que yo pueda seguir caminando en la perfecta voluntad del Padre. Por eso puse como título a este mensaje: cumpliendo su propósito. ¿Cómo vamos a poder cumplir el propósito si no podemos oír lo que Dios nos dice? Y si lo oyésemos, ¿cómo podríamos obedecerle si no entendemos? Por eso es muy importante, dice la Escritura, prestar atención y obedecer. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se pueda llevar adelante en nuestras vidas. Lo segundo que noto en esta obediencia y atención de Abraham es que hay provisión. Queda registrado en este pasaje de la Escritura el nombre de Jehová Jireh, Jehová el proveedor. ¿Por qué? Porque allí donde no estaba el animal para el sacrificio, Dios lo proveyó por causa de la obediencia de Abraham, obviamente. Eso queda clarísimo en este pasaje. Entonces, vamos a ver que en el propósito siempre va a haber provisión. Hay mucha gente que no está en el perfecto propósito o en la perfecta voluntad del Padre, caminando en el tiempo perfecto, y está forzando puertas de recursos para que hasta están orando a Dios: Señor, que venga esto, Señor, danos aquello, te pedimos esto. Y en verdad están pidiendo cosas que si estuviéramos, porque muchas veces cerramos, estuviéramos andando en el propósito de Dios, la provisión estaría allí. Entonces, lo importante no es tanto pedir y reclamar, sino lo importante es alinearse. La Biblia dice que si obedecemos al Señor, todas las bendiciones nos alcanzarán. O sea que las bendiciones están incluidas dentro del propósito de Dios para nuestra vida. Cuando yo estoy en el lugar correcto, la provisión se deja ver, la provisión aparece. Y no estoy hablando solo de lo material o de lo financiero, estoy hablando de todos los recursos del cielo asignados para mi vida, para que yo pueda cumplir el propósito de Dios. No hay ningún hombre, y me refiero a hombre o mujer, no hay ningún hombre sobre esta tierra
que alineado al propósito de Dios le falten los recursos. Dios donde llama, libera los recursos. En la tierra donde sea, en la situación que esté pasando el mundo, el universo, no importa. El propósito de Dios está por encima de las cosas. Y el propósito encierra la provisión. Entonces en el monte Moriah, allí estaba la intención de Dios, el encuentro, la provisión. Hay otra cosa que sucede en esa montaña, que es también la revelación. Dios se deja ver, muchos que hemos estudiado o que entendemos que la revelación es progresiva. ¿Qué quiere decir? Que yo conozco un poco de Dios hoy, pero mañana le conoceré un poco más y pasado un poco más. Eso fue lo que Abraham experimentó en aquella montaña. Por causa de su obediencia, llegó a obedecer a lo que Dios le había dado. La provisión se liberó, pero también hubo revelación. ¿Qué quiere decir? Pudo conocer a Dios en una dimensión mayor. Pudo tener una experiencia por causa del encuentro. Tuvo una experiencia personal con Dios. Algo que le tocó las fibras más íntimas de su corazón, que viene a traer una transformación para la mente, para el corazón de Abraham. ¿Se entiende? Entonces, lo importante de estar en la obediencia y prestar atención a lo que Dios dice es que me hace entrar en su propósito, los recursos se liberan y la revelación viene como consecuencia. Dios se muestra un poquito más. Dios va un poquito más allá con nosotros y nosotros podemos entrar en esa dimensión nueva que Dios nos abre. Ahora Abraham tenía la convicción firme en su corazón de que Dios provee. Que aunque yo no lo pueda ver, porque dice la Biblia que detrás de su alcance visual ya estaba asignado aquel carnero. Estaba trabado, estaba retenido ahí, estaba asignado para él. Y por causa de la obediencia a la palabra del Señor, lo que estaba frenado, pero asignado para él, se libera. Acá hay dos cosas. Hay una cosa que ese carnero estaba asignado para él y estaba retenido. Él era el único que por causa de su obediencia lo podía liberar. Y al liberarse, la provisión vino. Se da cuenta cómo el encuentro, la provisión, la revelación operan juntos. Todo tiene que ver dentro del propósito. Si estoy fuera del propósito, todo esto está disgregado, está una cosa para allá, entonces tengo que usar mucha fuerza, tengo que gastar mucho tiempo para poder llevar adelante el propósito porque no he sido muy atento en el obedecer. ¿Se entiende? Y lo cuarto y último que quiero compartir con ustedes es lo que tiene que ver con la confirmación. Cuando leemos los últimos versículos, allí al final, y llamó el ángel de Jehová, versículo 15, por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo único, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Hay una confirmación de parte de Dios, de lo que Dios ya había hablado con Abraham, de que le iba a multiplicar su descendencia, que iba a engrandecer su nombre, ahora que sus hijos habrían de poseer las puertas de sus enemigos. Es una confirmación por causa de la obediencia que Abraham tuvo. Esto es impresionante. A veces pensamos que obedecer no es tan importante. Sí lo es. Por eso es que nuestros papás biológicos nos han enseñado a obedecer. Por eso es que todo el mundo está sujeto a leyes que debemos respetar, que debemos acatar. Cuando nosotros obedecemos las leyes, tanto las espirituales, tanto las leyes terrenales, humanas, o sea, cuando respetamos la autoridad, cuando respetamos la ley, somos bendecidos. Ahora, la persona que no respeta la ley sufre la consecuencia del castigo que el incumplimiento de la ley encierra. Entonces, como hijos de Dios, seamos obedientes. Como hijos de Dios, abramos nuestros oídos, no solamente los naturales, sino los espirituales. Mi oración por cada uno de ustedes es que Dios pueda abrir los ojos del entendimiento para que podamos juntos comprobar cuán grande es el amor del Padre, cuán grande es el propósito que
que Dios tiene para con nosotros. Así que, mire, yo estaba pensando y me imaginaba qué pasaría si Abraham no hubiese sido tan obediente o no hubiese prestado atención a las instrucciones del Señor. Y acá anoté algunas cosas. Si hubiese dicho, lo voy a hacer en este monte, no voy a ir hasta la tierra de Moriah, lo voy a hacer en este monte que está aquí más cerca. ¿Usted se imaginara qué hubiese pasado? No, un poquito de falta de entendimiento. Hubiese sido terrible. Porque la provisión estaba asignada en aquel monte. Ese era el lugar de encuentro, no el que nosotros decidimos. A veces pensamos que, bueno, a mí me dijeron que tiene que ser así, Dios me habló de esta manera, pero yo entiendo, Dios es compasivo, misericordioso, amplio, lo voy a hacer de esta manera. No, lo que Dios te dijo que tienes que hacer, eso es exactamente lo que tienes que hacer. Entonces, mira la otra cosa que anoté. En vez de llevar a Isaac, voy a ir a buscar a Ismael donde lo dejé ahí atrás, y porque él es más grande, más fuerte, me va a servir mejor para cargar las leñas y caminar conmigo hasta la montaña. No, era Isaac el que tenía que ser sacrificado. Era el hijo de la promesa. Y acá le marca bien Dios, le dice, al que tú amas. Lo amaba porque sabía que había un propósito de Dios en la vida de él. Era el hijo de la promesa. Entonces, tenemos que entender claramente que no es solamente obedecer, es prestar atención. Prestar atención. O decir también, bueno, lo voy a hacer en el monte Moriah, voy a ir con Isaac, pero hoy no. Voy a ir mañana o la semana que viene, porque esta semana estoy un poco ocupado. Lo voy a acomodar en mi agenda, voy a ver qué tengo para hacer y voy a ver si lo puedo hacer la semana que viene. Jueves a las 5 de la tarde estaría bueno. No, ¿me entiende lo que le estoy diciendo? A veces como hijos de Dios, pero como seres humanos, erramos en el prestar atención. La obediencia tiene que ser conforme a la palabra del Señor. Lo que el Señor te dijo, exactamente, ni más ni menos. Eso es lo que tienes que hacer. Hay gente que quiere hacer de más. Bueno, Dios me dijo que haga esto, pero le voy a agregar esto y voy a poner aquello. No. Lo que Dios te dijo. Tienes que prestar atención a lo que Dios te dijo. Cuando Dios habla, eso es lo que hay que hacer. Y si Dios te habla hoy, no es para que lo hagas dentro de 15 años. Si Dios te habla hoy, la Biblia dice, si escucharas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si Dios te está hablando de que tienes que alinear tu vida, si Dios te está hablando de que tienes que prestar atención a lo que Él habla, y tienes que cumplir, llevar adelante el propósito que Él te asignó, hay que hacerlo, y hay que hacerlo hoy, hay que hacerlo ahora. ¿Me entiendes? No puedes demorarte en esto, porque las consecuencias serían terribles, terribles. Imagínate lo que te estoy diciendo, por el lado contrario, por el lado de la paradoja o del absurdo, de decir, bueno, Abraham tuvo que hacerlo. Si Abraham no lo hubiese hecho, nada de lo que estaba por cumplirse se hubiese cumplido. Fue una decisión crucial la que Adán tuvo que tomar. Como la obediencia y el prestar atención es crucial en nuestro destino profético. Así como lo fue crucial para Abraham, lo fue crucial también para Saúl, porque Saúl después de aquella decisión fue desechado de su reinado. Lo que pudo haber sido, no fue. Abraham, por causa de su obediencia y de prestar atención, lo que tuvo que haber sido, fue. Y hoy nosotros recibimos la bendición como aquellos que compartimos la fe de Abraham. Mi amado hermano, mi amigo que estás mirando ahí, hoy es un día de bendición sobre tu vida. Dios, entiendo yo, te está hablando. Y si nunca antes habías rendido tu vida al Señor Jesucristo, si nunca antes habías prestado atención a lo que Dios ha venido hablándote durante mucho tiempo, porque estoy convencido que esta no es la primera vez que Dios te habla. En diferentes ocasiones Dios te habló. En diferentes situaciones tú pudiste entender que era Dios que te salvó, que Dios te rescató, que Dios trabajó contigo para que tú puedas ser bendecido. Ahora Dios te está diciendo, ven y obedéceme, porque cuando obedezcas con atención, cumpliendo lo que yo te dije, serás prosperado, habrá una bendición sobre tu vida, será revelada una nueva dimensión de parte de Dios y serás confirmado en la intención del Padre. Allí donde estás, quiero que cierres tus ojos por un instante, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que venga sobre tu corazón, sobre tu vida
y que el propósito de Él se pueda cumplir sobre ti. ¿Estás de acuerdo allí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu provisión del cielo y porque tu voz siempre se ha dejado oír, Señor. Te rogamos, Señor, que por tu Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, también seamos empoderados y que por la obra también de tu Espíritu, nuestros sentidos espirituales, nuestra voluntad sea afectada para poder obedecer a tu palabra, Señor. Sabemos que está en nosotros la capacidad de entender tu voz y de obedecerte, Señor. Yo oro, Señor, en esta hora para que aquellos que están conectados reciban tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mira, te bendigo. Comunícate con nosotros, déjanos saber cuál es tu experiencia con Dios y así podemos también entrar en un contacto, en una plática, en una comunión y queremos ser de bendición para tu vida. Gracias por conectarte a nuestro canal de YouTube. Queremos seguir siendo de bendición para tu vida. Puedes buscarnos en Facebook como Somos RDA y no olvides suscribirte a este mismo canal. Dios te bendiga.